Todo suyo, bueno. Pues para hablar de lo que se hace bajo esta maloca, reconocida como la maloca pareca, yuca dulce. Es un lugar como resultado de todos los encuentros que se viene haciendo, tanto dentro de los territorios indígenas o territorios nacionales o internacionales. Adentro también hay interculturalidad entre las tribus. En la ciudad lo mismo, en el mundo pues ya saben. Sabemos que para equilibrar un poco la guerra prácticamente, la guerra, conflictos, muerte, ¿cómo se puede decir? Explotación, depredación. Para evitar o contrarrestar, ya hemos hecho experimentos de muchas maneras, de muchísimas. Primero, el nativo entendió que para salir de las dificultades hay que estudiar como el hombre occidental para salir del conflicto, necesidades y dificultades. Dentro de la región también a veces hasta reproduce conflictos y guerra. Se pensó de que eso se resolvía como decir, teniendo mucha plata o estudiando a las universidades. Llega un momento en que muchos hermanos indígenas pues salen a estudiar, a capacitarse, y que lo hemos acompañado muchos líderes en el país para que de pronto nos represente ante el Estado. Llegan, y han llegado muchos hermanos, pero al fin y al cabo un indígena universitario es más blanco que el mismo blanco. El indígena con su pensamiento más el pensamiento occidental apenas completa su astucia, su picardía. Pero como acá lo que llamamos educación, lo que yo me he dado cuenta es convertirse en una persona ventajista. Eso es lo que hemos aprendido, ser ventajista, vivir de los demás, que esto es el conflicto más grande. Hace unos 15 días, Medellín, me fui a comprar unos DVD religiosos. Entonces, como me vendió una cosa que no sirve, me puse a decir que botara ese pedazo, porque eso es una forma de robar. Entonces, pues como esa gente son grandes, casi toda la ciudad se me viniera encima, diciendo de que es que si yo no robo, no vivo, porque en la ciudad, en el mundo, la gente vive robando. Yo le dije, sí, pero yo no soy Dios. Si una cosa no me dice, yo lo voto, no tengo por qué estar robando a otro o engañando a otro. Y eso es real, y eso es doloroso decir, a veces uno consigue enemigos. Y a nosotros nos dijeron que el indígena primero hay que civilizarlos para que entre el desarrollo. Que
porque éramos micos, que no éramos gente. Entonces nos civilizamos, según se dice, ya estamos entrando al desarrollo. Pero uno encuentra que ese pensamiento llamado desarrollo es un pensamiento desarrollado para acabar con el entorno, para destruir la naturaleza. Y el hombre no se da cuenta que el destruir el entorno es destruirse a sí mismo. Pero como eso lo sustenta, es el poder económico. Y el poder económico está protegido por el arma. Y de ahí voy más rápido. Cuando el poder económico, por cualquier dificultad o problemática, mata a un pobre, es legal. Pero si un pobre, por defender su patrimonio, a veces mata a un hijo del tener, ahí sí es ilegal, ahí sí es injusticia. Voy otra vez al grano. El poder económico, del poder económico es llamado pues, Estado. Y es del Estado, y el Estado no es más que la oligarquía. Y de ellos es el ejército, la policía. Ahí es que dicen, si ellos matan, es justo, es legal. Me acuerdo que desde mucho tiempo atrás se viene sabiendo que en las guerras, incluso hasta se mandaba bendecir las armas que para matar a otros. Y celebraban misa, es que porque ganaron la guerra. Yo me pregunto, ¿será que así somos gente o somos partida de animales? Ni animales no somos, porque el animal al menos cumple la ley natural. No somos ni hombre ni animal. Siempre yo saco un ejemplo de que un animal cubre la hembra cuando es su debido tiempo. Y dice que llamados nosotros los hombres, imagen de Dios, abusamos. Hasta sobrepasamos y respetamos el amor como Dios nos lo dio. Se inventó el homosexualismo, lesbianismo, animalidad, después los anticonceptivos. Pero todo es de que eso es desarrollo, eso es civilización. Vuelvo a repetir, yo voy entendiendo que llamado desarrollo es un pensamiento desarrollado para explotar, para depredar, para contaminar y para explotar el bolsillo. O sea que ahí donde un profesor me decía cuando yo era niño dentro de la selva, tenía por ahí 6, 7 años, decía, hijo, usted debe aprender que en el mundo una mitad vive de otra mitad. Bueno, el poder económico ya está, pero se dice que empezamos a destruir la naturaleza, convertirlo en plata, dice que para ser felices y que eso era desarrollo. ¿Y por qué somos infelices persiguiendo unos a otros con armas? Pero voy otra vez al otro punto. Entonces cuando el tener mata es justo y cuando el pobre mata por defender de pronto su familia o su tierrita, ahí sí es ilegal. Solamente hemos dicho, o hemos dicho a todos, hasta el ejército, la policía, la oligarquía, los políticos, hasta la FARC, hasta el ELN, hasta los paramilitares. Si realmente queremos la paz, tenemos que dejar las armas. Porque nosotros los indios también enfrentamos muchos siglos atrás entre indios.
Era arma más poderosa que... Ahora que por un fierrito nos hacemos mucho. Nuestros padres antiguos no eran porque eran malos, sino que estuvieron tanto que no necesitaban armas. Cogía de pronto un balín espiritual y lanzaban así, mataban, ¿no? O cogía una serpiente de aquí, lanzaban y mordía el corazón y lo mataban. Ahora que es que porque tenemos un pedacito de hierro que suelta unos plomos, pensamos que somos los hombres en la tierra o los poderosos. Toda esa actitud de los ancestros de poder quitar la vida sin darnos, llegar a un momento a un acuerdo que esos poderes hay que guardarlos. Los venenos, los arcos, los poderes, o sea, la magia negra, la magia roja, todo eso. Hay que guardarlos, hay que dejar en su lugar. Porque si el hombre continúa con esos poderes, no iba a haber humanidad. Entonces los antiguos nuestros guardaron las armas, no tocaron. Pero también quedó bajo una sanción, una ley que se sigue cumpliendo hasta ahora. La tribu o el ser humano que vuelva a utilizar los poderes espirituales o armas físicas contra el hombre, contra sí mismo o contra la humanidad, perderá, como decir, sus nombres, sus apellidos y su tribu. Y eso ahora está sucediendo en mi tierra, en todas partes. Ha habido hermanos indígenas que se vale del poder del tabaco, pero para imponer a su pueblo. Y uno va hoy, no encuentra ni las columnas de las malocas, ni los hijos siguiendo esa carrera, porque esa ley se cumple. Para no decir ellos, nos volvemos borrachines, usando armas contra el otro, abusando de mujeres. Entonces, hasta los mismos poderes ancestrales se puede utilizar mal. Por eso para nosotros es una obligación no hablar de guerra, porque el espíritu de guerra los antepasados lo apresaron con los poderes de amor y lo guardaron bien en su sitio y que lo tienen adornado, que lo ama tanto que ni lo tocan, ni hablan de guerra. Porque si uno habla de guerra es ya. Donde yo decía, es que hacer mal a otro no cuesta. Lo que cuesta es salir de ese mal o hacer el bien. Entonces, el tercer punto es, siempre los que estamos sentados en los edificios, entre los bancos e industrias, pensamos que la subversión está en la clase media o clase baja. El que explota minerales, depreda árboles, contamina el agua, el que impone a los demás para quitar sus tierras, engañándonos o engañándonos, ¿cómo se puede decir? Sí, engañándose a sí mismo con dinero, y uno pues con afán de ver unos pesitos vende su tierrita y se va despojando, que es el delito más grande que no se nota, porque uno también tiene ambición de ver unos milloncitos o más, ¿no? Cuando uno pierde todo. Entonces, el que hace eso mata más que aquel que mató de pronto 20 o 50 o 100. El que está sentado con el poder económico mata más
que aquel pobre que por defender su territorio de pronto mató 20 o 50. Entonces allá arriba no se siente, siempre, no es que la subversión está en el mundo. El pensamiento subversivo nace porque el tener no comparte equitativamente lo que se ha producido para cubrir necesidades. Porque la ley ancestral dice que así como el anciano tiene buena maloca, buenos cultivos, buena familia, su pueblo debe vivir hasta el último huérfano, así como está el abuelo. Buena casa, buena cementera, buena familia, buena salud. Entonces en las culturas de América, llegaba a ser gobierno, no es el de más discurso. Llegaba a ser gobierno la persona que ha trabajado y ha puesto al servicio de la humanidad. Todo su sudor, su esfuerzo. Claro que ella tiene que hablar con la comunidad, trabajar en conjunto, apoyarse unos a otros, ¿no? Entonces el pueblo mismo lo reconoce como abuelo o como padre o como presidente, es por su entrega de servicio a su pueblo. No es por sus discursos bonitos. También me acuerdo que cuando yo era niño nos enseñaron a cantar los profesores. Que no sean como los políticos que hacen puentes donde no hay quebrada y que hacen escuelas donde no hay comunidad. Y así quedamos nosotros los indígenas cuando llegamos al Senado, o cuando llegamos a la Cámara de Representantes, o cuando llegamos a ser alcalde. Discurso bien bonito que nosotros los indios cuidamos, que nosotros sanamos, que nosotros cuidamos el medio ambiente natural, pero ni siquiera él ya le da vergüenza de comer ambil, como ya tiene corbata. Discurso bien bonito, llega a ganar buen sueldo y no es capaz de pelear o de hablar para que las comunidades, su comunidad, ¿no?, al menos viva lo que él está diciendo allá arriba. Que los indígenas cuidan la tierra, que ama la naturaleza y que conserva. Pero el del discurso bonito no lo está haciendo. Y nosotros, los que estamos en la comunidad, la verdad que tampoco no lo hacemos. En la selva no se nota porque yo creo que por la misma bendición de Dios, que la Amazonía no es una tierra para meter ganadería. Por eso pues no se nota, porque tumbamos poquito, pues si fuera ganadería ya, hace rato se hubiera depredado eso. Como estas tierras son muy productivas, y tiene pues mucho abono, se aprovecha para el pasto y acaban con los árboles. En cambio allá no, la capa vegetal es delgadita, porque el abono está en los árboles grandes, y por eso por ley nosotros tenemos que tumbar selva, maderas grandes, y manejar las energías que Dios puso en la tierra para que el verano llegue a su debido tiempo y el invierno a su debido tiempo, para que haya equilibrio. El ejemplo inmediato: cuando el verano se posterga o se retrasa, o el invierno se posterga o se retrasa, ya es una manifestación del desequilibrio de la mente humana. ¿Por qué? Pues por la depredación. Pero yo no sé quiénes son los que hablan pues del blanco hacia los indígenas en las escuelas, que yo me acuerdo todas las enseñanzas, que las riberas del río no se puede depredar ni hacer viviendas. Si uno viene a la ciudad, hay río en las casas hasta encima de las quebradas. Bueno, entonces, ¿quiénes que nos fueran a enseñar allá no eran blancos? ¿Y qué blancos está haciendo eso? Estos días también hablábamos de que qué íbamos a hacer para evitar la contaminación. Que aquí los amigos dio respuesta, pues parece tonta, pero hay que ver. La única manera de evitar la contaminación en la ciudad, primero hay que cerrar las aguas negras. Pensamos que nuestras tazas son bien brillantes, bueno,
dormimos en una pieza de piso de baldosín, u hospital bien, como dicen la palabra técnica, bien aséptico. Pero todo va al río Medellín o en Bogotá, el río Bogotá, y después vuelve otra vez y lo tomamos. Dije, desarrollo. Y se habla de asexia. Me acuerdo que llegó en mi tierra la caja agraria. Y cuando nos reuníamos, pues donde reunimos siempre queda untado la coca, el ambiente. Que estos indios vienen a reunir aquí para embarrar, para ensuciar estos no sé cómo llama, esos manteles y no sé. Los indios cochinos. Estos días que estoy hablando, por ejemplo, de salud, de cómo poner al servicio de la humanidad el pensamiento ancestral, o cómo integrar algo. Yo les dije, por ejemplo, jamás va a suceder eso, porque el indio para curar no se va a sentar en una mesa limpia. El indio para curar tiene que curar, tiene que sentarse en el piso. Y el médico occidental para que cure no puede sentar acá, ni yo tampoco allá arriba. Jamás se puede manejar dentro del hospital las dos cosas. Si queremos compartir los conocimientos, es mejor. Aquí un hospital de la ciudad, en el último corregimiento de la ciudad, un puesto de salud. Lo mío, los hospitales nuestros son los malocas, que deben con un puesto de salud en la ciudad, de pronto donde haya como dice eso, donde sean los primeros auxilios para que llegue a las malocas donde se cura. Entonces si queremos el hospital aquí, pero al lado un techito pequeño, el que sepa manejar plantas medicinales, pero el hospital central está allá. Así podemos trabajar, le decía yo, por ejemplo, al Ministerio de Salud. Asimismo, comparando eso, si hablaba de educación, el pensamiento indígena no es de cuadritos, ni de esquemas, ni de figuras, ni de números. El pensamiento indígena es holístico, es místico, epistemológico y holográfico. Que al indio hay que civilizarlos. Pues ya somos civilizados, según. Ya tomamos trago, ya podemos coger puñal, ya podemos coger fusil para matar a otro, ya podemos coger revólver. Ese es el de la civilización. Entonces, en este momento todos, las 4 razas del mundo, corriendo, que no sabemos a dónde nos vamos. Todos los indios, todas las 4 razas, como si estuvieran en una nave donde hay de todo, donde todo está seguro, donde está seguro los vicios, el dinero, las mujeres, los hombres, ¿no? Ahorita la tecnología, y también está seguro la muerte. O sea, ahí vamos descubriendo la mafia más grande del mundo, donde tenemos todo seguro. Y ojalá fuera pues seguro de pronto del grupo donde estamos. Es que en este momento estamos dentro de esta nave donde todo está seguro y que estamos exterminando nosotros mismos por acabar con nuestro entorno. Pero si uno le dice, y que ya lo hemos dicho a las multinacionales, que no explote más, que no depreda más, que eso nos trae problemas, dificultades, enfermedades o conflictos y guerra.
de tanto hablar con la multinacional, la respuesta de ellos es, bueno, usted los indios que siga rezando para el control del medio ambiente y nosotros seguimos contaminando. Esa es la respuesta de la multinacional. Estos días pasados que usted estaba y nos reunimos allá, no sé cómo se llama eso, el encuentro de las minas, no sé cómo se llama eso. Nosotros sabemos que adentro firmaron un acuerdo. Y nosotros desde afuera diciendo que no. Porque eso nos trae esto. Y cuando vamos a mirar allá, hay hermanos indígenas también firmando para explotar minerales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde estamos? Hasta que un hermano, pues, el asesor jurídico, pues hizo su, ¿cómo es que llama ese? Huelga de hambre de 3 días. Entonces, eso. Entonces, ¿qué le dije yo? Hermano, bájese de él. No se preocupe. Yo sé que adentro firmaron con letras de oro el acuerdo para seguir explotando. Pero en este momento ya hemos encontrado lo que hemos buscado. Sergio decía, dentro de las comunidades indígenas hay interculturalidad, salimos de las ciudades, hay interculturalidad, una mezcolanza de todo. Y pues unos diciendo que no a la destrucción de la naturaleza. Y la mayor parte diciendo que sí, porque si no, ¿de qué vamos a sobrevivir? Entonces todas estas cosas se va aclarando con lo que un momento los nativos dijeron que era necesario una alianza de norte a sur de América. Para hablar de alianza yo tengo que recordar que la primera alianza que surge en nuestros pueblos con el Águila Norte, apenas se supera la dificultad, el Águila del Norte volvió a su lugar, no quedó imponiendo a otras culturas. Y ahora tenemos otra alianza, una segunda alianza. Pero también veo inquietud, de pronto hay otros pueblos que puede acordar también sus mitologías que tengan que ver con la primera alianza. Solamente en los rezos se dice que la alianza no es nueva, eso es milenario. Hasta que se hace esta alianza y ni siquiera no quedó claro cuál era el objetivo de esa alianza. No es por criticar, pues con ánimo muchos hermanos asumieron la responsabilidad del Camino Rojo, bueno, ya sube el viaje, sube el tabaco y la coca, la alianza. Hasta que aparece este lugar, viene otro hermano, también por rezos que hemos hecho. Porque los que seguimos alimentando el encuentro representaba solamente el centro de América y el norte. O sea, hay temazcales, cotitos, pero no hubo representatividad del sur. Como que si la alianza fuera del centro, del norte al centro. Pero yo soy testigo de que los rezos de 300, 400 nativos de América era el encuentro del Águila Norte con el Cóndor del Sur. Entonces también con otros rezos logramos esto, como recuperar eso, una simbología representativa. La alianza aparece al frente de esta maloca, el temazcal y el sur representado por la maloca, que también se logra hablando pues con muchos que expresaron esa alianza. Sí. Yo decía, no quiere decir que los nativos del norte no tengan malocas, ni los nativos del sur no tengamos útero. Y que venimos hablando de que tenemos que, digamos, valorar y respetar lo elemental que nos humaniza. Pero eso, pues nosotros de pronto,
hay personas conscientes, pero los que tienen poder económico, eso para ellos no tiene ningún valor. Todavía quiero un mes. Yo quisiera estar. Entonces, se une otra vez. Que ya tengo mucha responsabilidad. Pero los que alimentaron la alianza quedaron formando sus círculos sin saber por dónde coger. Entonces hay que volver a sensibilizar. Pero lo más importante es que dentro de la alianza ya se descubre, por ejemplo, la gente que maneja los temazcales o que sana con piedras, tiene facultad para negociar espiritualmente con los minerales, porque ellos son abuelos, ellos son seres, son semidioses. Dios mío le dio cuerpo, es otra cosa. Para decirlo en nombre de la humanidad, tu abuelo mineral, no permita que yo te siga destruyendo, porque tú eres un semidios, yo soy otro semidios, los árboles, todos somos semidioses. ¿Y por qué un solo pensamiento, por medio del hombre, le voy a seguir destruyendo? Ahora te digo a ti, porque eres un semidios, que nos dieron la palabra de vida, que yo no le siga destruyendo. Si yo te destruyo, como está dentro de una ley universal el derecho de existencia, las piedras tienen derecho de existir, pero no de destruir, ni los árboles. Entonces que tú me castigues, tú eres un semidios. Porque al destruir a ti, me estoy destruyendo a mí y a mi entorno. Entonces, tú eres un semidios. Póngase las pilas, mijito. Los árboles lo mismo. Por ejemplo, ya se ha hecho negociación con los árboles para que ellos se defiendan. Lo que nos falta un poquito, estamos como tratando de sanear los lugares de nacimiento. Pero eso le corresponde es a los de la Sierra Nevada y a los muisques que nacieron del agua, que puedan hablar con el espíritu del agua para que esa misma fuerza saque de ahí otro pensamiento. Un ser humano que vaya con otro pensamiento, porque para ellos esto no es, lo que nosotros tenemos no es nada, le llamamos poderes. Porque hay muchas cosas en la tierra. A veces me acuerdo de otras enseñanzas que dice que si uno pues, cumple las buenas normas de vida, puede conocer muchas cosas secretas que están en la tierra. Entonces, hasta ahí sabemos que no vamos a escuchar, porque yo no puedo culpar a la humanidad, hasta yo soy culpable. No vamos a escuchar que si alguien nos dice no siga contaminando ni explotando. Pero ya sabemos que la naturaleza se va a defenderse sola. Y no pueden decir de que los nativos o la humanidad que está como retornando al pensamiento universal de respetar la naturaleza y utilizar lo necesario, o sea, el mestizaje, bla, bla, todo el mundo que estamos teniendo un poquito la mente clara, ya no pueden decir de que ¿por qué no nos informaron con tiempo? Ahí quedaron las pancartas. El día, ahí donde nos reunimos, no sé cómo. El día que donde estén explotando minerales, que la tierra los trague, no nos pueden culpar. O no es que los indios están haciendo daño. Entonces yo le dije al abogado que no se preocupe más. Ya los abuelos escuchan y ellos van a cumplir. ¿No? Ellos van a cumplir. Pero porque ellos cumplen no quiere que nos descuidemos de fumar el tabaco, de hacer la ceremonia. Entonces allí mire, cuánta gente está hablando o trabajando en favor de la humanidad. Y que otros dicen, quieren vender oxígeno. Si es que nosotros con nuestras ceremonias, cuando transmutamos el aire impuro, estamos proveyendo el oxígeno para el mundo. Cuando dentro de la maloca se dice, en este momento ya he guardado el aire impuro bajo la tierra o los venenosos en los árboles, ahora sí voy a despertar desde el corazón del cielo el aliento del Padre, el aliento de vida, que es la abundancia. En ese momento dentro de la maloca se desciende ese aire puro del gran espíritu para extender para dar de respirar a esos hermanitos, hijitos que les gusta destruir la naturaleza y convertir todo en plata pensando que teniendo mucha plata íbamos a ser felices. ¿Por qué
tanta guerra, por ejemplo, en Europa. Y esa fuerza viene cubriendo, mire, ¿por qué tanta guerra en Colombia hasta el sur? Después que el calentamiento global. Entonces llega el hombre y dice, no, es que este no es calentamiento global. El primero se llamó, es el fenómeno del niño. Que después el fenómeno de la niña. Y que ahora el calentamiento global. Entonces pasó el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, algún día va a ser el fenómeno del tuerto, el fenómeno del cojo, que el hombre inventa tantas bobadas. Hablando de esto, cuando yo empecé a trabajar estas cosas, el país empieza a hablar de paz. Yo pasaba por la 26 con la 10ª en Bogotá, cuando del edificio Colpatria botaban un poco de papeles blancos. Allá va la paz. Reciba la paz. Y cuando yo pasé otra vez, esa calle lleno de basura. ¿De qué paz va a ser? Son papeles que embarró, que ensució la calle. Y la gente contenta porque bajaba la paz. Pero bobito. Y después que Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, que todo el mundo con camiseta blanca. Yo soy la paz. Pero señores, ustedes que son bobos, ese es una camiseta blanco, no es la paz. Y así el poder económico nos engaña con bobaditas. Pero el que sabe hacer camiseta aprovecha pues para sacar recursos. Pero por la paz están enriqueciendo a ese avispero. Y los otros matándose. Entonces el logro que ya hemos tenido, que es el hombre que es imagen de Dios y que se nos dio la palabra de vida, aunque nos equivocamos por nuestra desobediencia, que la palabra se convierte en palabra de culpabilidad, condenación y juicio. Aún así, hemos recordado la ley o la norma de vida que el Creador nos dio. Aunque Jesús dijo que yo soy la luz del mundo, y también los abuelos, cuando hablamos del tabaco y la coca, es tabaquito de la luz, la coca de la palabra de vida. Y todos nosotros, las curas, los totos, los cambiadores, no robe, no mate, no emborrache, no calumnia, no adultere, como que malo hacer. Los curas les pasó lo mismo y a nosotros nos pasó lo mismo. Nos toca acudir a el viajecito, porque es el viaje del espejo del alma. Porque toda oscuridad que voy a ver es en mi oscuridad. Todo caimanes, tigre o boas que voy a expulsar, eso es lo que soy por dentro. Y que ahora diciendo de que, pues, plantas alucinógenas. Y llega otro y dice, no, es que no son alucinógenas, son enteógenas. En allá, los términos, no es mi problema. Solamente también uno de nativo, aunque mambea y come coca, nosotros hablamos del mismo Padre Creador. ¿Por qué nosotros no hablamos de embriagar constantemente con el tabaco? Porque Dios Padre, para crear la tierra, Él tocó embriagarse, para autodescubrirse, para autorrevelarse y para poder autogestionar. Pero no se embarrochó con trago, porque ese trago es la... Por eso el que inventó puso el propio nombre, que es agua ardiente. Y tomamos agua ardiente, aunque le pongamos nombre de whisky o botella doradito, pero es agua ardiente de locura, de emociones, de ilusión. Y nosotros los indios decimos que los blancos sí saben tomar porque no pelean. Porque el problema del indio cuando toma aguardiente, piensa que es caguana, ¿no? Entonces se manda toda la tazada. Entonces el indio hasta que no se deje tirado en la calle y que no gaste su último peso no regresa. Pero como dije, eso es lo que él vio, que cuando salió a la ciudad, los primeros que encontramos son las cervezas, todo el mundo golpeando la mesa por la tarde, que tanta águila. Entonces el indio dice, los blancos viven así. Y los más blancos que están en el edificio, de pronto toma whisky de noche, pero no vive gastando semanalmente todo lo que gana. Porque antes el blanco toma su whisky para pensar mejor qué va a explotar, qué es lo que le va a dar ingreso. Pero
Es que civilización, ¿no? Y que a los indios hay que civilizar. Carlos, su chancla. Entonces ya soy civilizado, ya sé engañar, ya sé astuto, porque eso es lo que yo aprendí del colegio. Ser más astuto, ser... Pero el le dice que hay que ser competitivo con uno. Pero también es claro, la educación occidental le dice, bueno, ¿qué carrera quiere hacer? O sea, es carrera, hay que correr. El que llega es el que tiene peso. El que no tiene, ¿cómo va a correr? Entonces la ley ancestral nuestro del tabaco y la coca, la palabra es para educar y formar al huérfano. Si uno no educa y forma al huérfano, se vuelve subversivo. Y eso es lo que pasa en las ciudades desarrolladas, según se dice. Yo siempre hacía una comparación. Dije que yo ya estoy en la ciudad donde hay civilización y donde hay desarrollo. Los supermercados llenos de toda clase de alimentos, pero vamos a 3 cuadras y hay hombres, niños, adultos, jóvenes con hambre, durmiendo en intemperie, niños con hambre, mujeres abandonadas. Dice que está el desarrollo. Vaya a ver en la ciudad, no tenemos plata, no tenemos banco, pero no hay ni una viuda abandonada, ni un huérfano abandonado, porque esos son los que esta palabra lo recoge para educarlos y formarlos. Entonces, por eso decía, la guerra lo reproduce es porque el tener no contribuye equitativamente algo para cubrir necesidades. Pero ellos tienen una respuesta casi para... No es que nosotros inventamos las industrias, es para servir al otro. Sí, ese servicio llega al que tiene y el que no tiene es el problema. Pero el que no tiene, no es que no tenga nada. Por ello dije otro día aquí en el calentamiento global, que yo me acuerdo que ya estaba llegando papa seco. Y la gente, en vez de buscar solución, si no fuera aumentando los precios, que pensando que así iba a resolver. Pero nosotros sabíamos que cuando se inaugurara esta maloca iba a llover. ¿Y nosotros plata de dónde? Hasta que nos tocó llamar gente del norte y sur. Bueno, pongamos rezar, es para... Me ha hecho todo, vamos a rezar es para que se afloje un poquito el agua. Aunque otros dicen, no, es que nosotros tenemos que asumir la consecuencia por desobediente. Sí, pero no hay que descuidar. Sí hay que asumir fenómenos que va a surgir por no cuidar el entorno, pero no quiere decir que nos descuidemos. No, hay que seguir renovando la vida. Entonces cuando yo era la papa iba llegando seco en los supermercados, le dije yo a los compañeros así de reuniones, usted que tiene amigos oligarcas o políticos o gobiernos, ¿no? Vamos a hacer una ofrenda a Dios. De pronto un bulto de pesos, un bulto de euros, un bulto de dólares. Ofrezcamos a Dios para que nos mande lluvia. Yo sé que jamás no nos va a mandar lluvia, porque es consecuencia de convertir todo en pesos. Solamente cuando el mundo tome estas medicinitas, que es el espejo del alma, cuando descubra que no es persona, es un tigre, boa, animal, cuando él bote eso, ahí sí se va a aclarar la mente y sentir de que él mismo es la tierra, él mismo es el árbol, él mismo es el agua, es el mismo es el sol. Para hablar hay mucho. Yo soy una de las personas que también no quisiera que nuestra preocupación se convierta como lo que hacen los senadores de la República, que discute y registra toda la problemática del país. Pasa los 4 años de periodo, a ellos les pagamos completamente los sueldos y salen de ahí sin resolver los problemas que registraron. Nosotros no podemos hacer eso. Que recuerde que estas son las dificultades, que culpabilidad. Hombre, si tú tienes una falla, sana.
Y si no, pues busquemos la solución. Eso es lo que están haciendo. Toda la gente que están acercando al tabaco, al peyote, al yajeo, a los temazcales o a las malocas, son gente que están diciendo que hay que encontrar solución a esto. Pero como para moverte necesitamos peso. Eso es que hemos hecho ahorita. El peso es el resultado de la explotación de minerales, de creación de árboles, contaminación del agua y de explotar al hermano. Eso es lo que representa el peso. O sea, eso es candela, eso es odio, eso es muerte, eso es violación, eso es destrucción, eso es consumismo. Ese peso se me va a aumentar si exploto o si depredo. Pero si esa plata lo invierto para cuidar los minerales o cuidar los árboles, ya no hay. ¿Por qué? Porque mi política no es de destrucción. Yo sacaba otro ejemplo que decía, mire, si en este momento vengo a decir a cualquier alcalde o al presidente de la República, mire, le vengo a negociar 5 millones de árboles. Inmediatamente empieza a ser amigo de él, porque se trata de explotar. Venimos a decir, hombre, venimos de cuidar el predio Putumayo 5.800.000 hectáreas, con ceremonias, con ritos, para que haya equilibrio, para que haya oxígeno, pero como la depredación que va de afuera es muy fuerte, venimos a pedir ayuda, jamás me van a escuchar, porque mi política no es destrucción, sino es de conservar la naturaleza para conservar la vida. Es como que si no quisiéramos conservar la vida. Pero yo, ¿a quién estoy juzgando en este momento? Soy yo mismo. Porque ya me gusta el relojito. Una marca con televisor. Y en la selva nos habla de que a los niños los roba el duende. El duende. Y en la ciudad a los niños les roba la mente el televisor. Y hasta a mí, porque a mí me gusta mirar películas. Pero eso es de que civilización. Y después, allá lo que más mostramos son las debilidades, pero nunca hablamos de lo bueno que hacemos. Por ejemplo, de esto jamás se va a decir que Colombia está recuperando los pensamientos ancestrales para fortalecimientos de la humanidad, el rescate de la vegetación o de la humanidad, ¿no? Eso no lo van a publicar. También se sabe de que ya pasó el tiempo de la oscuridad y que estamos en el tiempo del día. Mire, todo esto que ahorita voy a hablar de pronto en una horita, antiguamente para hablar de esto, los antiguos tenían que celebrar 15, 20, 30, 40, 50 años de ceremonia para decir finalmente que hay vida. Mientras hoy al menos en una hora podemos decir lo que sucedió antes de la creación del mundo hasta este momento. Y decir, no, por acá es el camino, porque ya es el tiempo de la luz. El cambio. El cambio no es que se acabe las guerras, ni el consumismo, ni el capitalismo. El cambio es cada uno. De ahí, hombre, pues, nadie no está obligado a salvar ni a condenar. Porque tenemos el libre albedrío. Nadie ya no va a salvar a otros. Pero yo no vengo ni como maestro, ni como anciano, ni por acá dice catedrático, bueno, no sé. Yo, un hermano más, de pronto a recordar cositas que está en cada uno, pero que no lo hemos acordado porque nadie nos dijo que eso es bueno. Pues estamos recordando cosas buenas que están en cada uno. Yo les digo, son los talentos que están venido a recordar. Entonces, pues, ya lo hemos hecho todo. Pero como que sí, ya lo que dijo mi padre antes de su muerte, ya hemos instruido, hemos recordado. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene ojos para ver, que vea.
Entonces, también dice, bueno, ¿qué es lo que queremos? Dice que hay gente que dice, abuelo, réceme un tabaco para tener poder. Pero ¿cuál poder? Yo no tengo poder. Y a mí no me dieron pues, estos conocimientos rezados. No, que me tocó sudar, trasnochar, sembrar tabaco, cargar leña, cocinar, ayudar, ¿no? Respetar. Así fui conociendo cosas y nadie no me rezó un tabaco, mire usted, para que sea a doctorado, ¿no? Pero es que buscamos poder, así es que el poder ya lo tenemos. Todos, desde el pobre hasta el rico. Poder engañar, poder calumniar, poder depredar, poder consumir, poder... Tenemos los poderes, lo que no tenemos es el amor. Chao, chao. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, abuelo. Ahí me acuerdo. Todo puro, ¿por qué nos vamos a preocupar? Somos pura calumnia, pura mentira, pura pureza. Eso es puro chisme. Bueno, ¿está bien o no? ¿O es que lo enredé más? Sí.